Bueno, muy buenos días. En primer lugar, permítanme expresar mi gratitud por haber invitado a OCDE. Es un placer, de verdad, poder estar aquí y contribuir a este foro. Ya es la segunda vez que hablamos de economía circular y agua en ese foro. Estoy muy entusiasmada que seguimos hablando de este tema que es tan relevante y tan emergente, sobre todo en ciudades. Dos palabras sobre la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización intergubernamental con 36 países miembros. Trabajamos con gobiernos para apoyar la toma de decisiones y también la implementación. Como decía Mar, yo trabajo en una división, en una unidad sobre políticas urbanas y desarrollo sostenible, y también en el programa de gobernanza del agua, donde hemos empezado a hablar de economía circular y de la relación entre agua y economía circular. De hecho, tiene mucho sentido hablar de agua en ese programa de economía circular y también de gobernanza del agua, porque el tema del agua es un tema transversal que se relaciona a todos los sectores sobre los cuales las ciudades tienen distintas responsabilidades y juegan un papel muy importante y relevante para el desarrollo económico, social y medioambiental. De hecho, también agradezco mucho a la ciudad de Granada y Emasagra para su participación activa en ese programa de economía circular en ciudades que yo coordino en la OCDE. Durante mi presentación voy a compartir tres mensajes principales. Y aquí está el primero. El primer mensaje es que, aunque no queda tan claro que sea la economía circular de verdad, concretamente, y tampoco su definición. Hay más de 150 definiciones de economía circular. Entonces, estamos también hoy con este foro y con este debate construyendo la definición de economía circular y su implementación en ciudades. Uno de los mensajes principales es que la economía circular no es un fin a sí mismo, sino un medio para lograr un fin. Y ese fin puede ser la mejor calidad medioambiental, de desarrollo económico y social. Yo siempre digo en mi presentación que la economía circular no es un concepto nuevo, no es algo que estamos inventando ahora en este último año, sobre todo en el sector del agua, pero puede ser un concepto, un nuevo vector de sostenibilidad, de colaboración, de sinergia entre sectores y políticas. En ese sentido, la economía circular es también un vehículo para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por ejemplo, en particular los Objetivos 12 sobre la producción y el consumo sostenible, el 6 del agua, el 11 sobre las ciudades, y mucho más, como 7 de la energía, el 13 del cambio climático. Y también la economía circular puede ser un medio para apoyar el logro del Acuerdo de París, ya que las prácticas de reutilización y reciclado, entre otras, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas ciudades han ya empezado a desarrollar estrategias específicas de economía circular, como por ejemplo es el caso de Londres, de Ámsterdam y París. De hecho, Ámsterdam y París nos acompañan en todas nuestras misiones. Hoy mismo tenemos la representante de la ciudad de Ámsterdam que está trabajando con la ciudad de Granada y también con Valladolid para compartir informaciones y experiencias. Pensamos que compartir información es un medio muy eficaz para implementar la economía circular en ciudades.
Finalmente, también dentro de la iniciativa de gobernanza del agua de la OCDE, que es una plataforma de más de 150 miembros del sector público, privado, sin fin de lucro, el 55% de los miembros reconoce como prioridad analizar la relación entre economía circular y agua. Eso es una prueba que hay mucho conocimiento a construir. Entonces, ¿por qué hablamos de ciudades? Porque antes de todo las ciudades son motores de crecimiento económico. Según los estudios de la OCDE, más de la mitad del crecimiento económico y creación de empleo se produce en la área metropolitana de más de 500.000 habitantes. Una serie de megatendencias están afectando las ciudades hoy y la afectarán en el futuro. Por ejemplo, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050, lo que supondrá una carga considerable para los recursos naturales. Mar mencionaba el aumento de la demanda del agua. Por el 2030 se estima 55% de aumento de la demanda del agua en todo el mundo entre 2000 y 2050. Además, el 70% de la población mundial para el año 2030 vivirá en ciudades, que ya contribuye con más del 70% de las emisiones mundiales de gas a efecto invernadero. No obstante, las ciudades son también parte de la solución, no solamente del problema. En tema de infraestructura, por ejemplo, las ciudades tienen un papel importante en la construcción de la infraestructura. De hecho, en promedio, en el área de la OCDE, los gobiernos subnacionales son responsables del 64% de la inversión en sector climático y medioambiental, lo que también incluye inversión en agua, energía y transporte. Y para 2030, 6.000 millones de dólares anuales serán necesarios de inversión en infraestructura. Entonces, las ciudades tienen un papel muy importante para pensar en las infraestructuras del futuro. Y eso también incluye las infraestructuras del agua. Tenemos que evitar que la infraestructura del futuro, de mañana, sea una infraestructura lineal que no tenga en cuenta de la sinergia circular del agua y de los otros sectores. Se estima entonces que la economía circular puede ser una solución a esas megatendencias, a esos desafíos en ciudades. Por ejemplo, se estima que la economía circular tenga un potencial de más de 4.000 millones de dólares para el crecimiento económico en 2030 y también impacto en la generación de trabajo y de reducción de emisiones de CO2. Entonces, mi mensaje número 2 es que las ciudades tienen que tener en cuenta que la economía circular es que sigue el principio que todo es un input para todo lo demás. La economía circular es transformativa, sistémica y funcional. ¿Eso qué significa? Significa que las ciudades tienen que tener en cuenta de 3 aspectos principales. Uno es la población, la parte interesada. La economía circular es transformativa en cuanto requiere un replanteamiento de los modelos de negocios, de nuestra manera de consumir y también de producir. La economía circular es también sistémica, entonces por eso el enfoque sobre las políticas. No podemos hablar solamente de agua, de residuos, de energía de manera distinta. Tenemos que crear sinergias e interacciones entre esas políticas. Y tercero, la economía circular es también funcional, porque ese enfoque holístico se desarrolla entre la ciudad y su entorno. Por ejemplo, teniendo en cuenta de los flujos de recursos dentro de un contexto urbano y rural.
con ese estudio que hemos empezado hace casi un año, hemos ya visto que las ciudades tienen tres papeles principales. Un papel como promotoras de economía circular, ya le he mencionado el rol, por ejemplo, de ciudades como Londres, París, Ámsterdam, que son pioneras de economía circular, que han empezado ya hace como 2-3 años a desarrollar estrategias, hojas de rutas y programas específicos de economía circular para establecer prioridades de acción. El segundo papel es que la ciudad puede ser facilitadora como actores intermediarios que conectan la parte interesada y que operan a lo largo de las cadenas de valor y que no siempre están conectados. Por ejemplo, en la reutilización de los recursos de materia prima secundaria que se produce desde el agua, desde los residuos y de energía. Tercero, la ciudad es también habilitadora al proporcionar las condiciones para que se produzca la economía circular. Por ejemplo, condición de regulamentación, de normativa, de infraestructura y de catalización de fondos. Por supuesto, el agua tiene un papel clave en la economía circular como elemento transversal a todos los sectores. Toda la estrategia que acabo de mencionar contienen elementos y dimensiones que se refieren al sector del agua. En el contexto de economía circular en las ciudades, el uso del agua no puede ser solamente un servicio, sino un portador de nutrientes, productos químicos, minerales y también una fuente de energía. Tenemos aquí el caso de la biofactoría de Masagra, por ejemplo, que es un caso de éxito que desde un punto de vista técnico es el reflejo de la relación entre agua y economía circular, de la relación entre agua y los diferentes sectores. El tercer mensaje que quiero compartir con vosotros hoy es que es importante mirar a las innovaciones técnicas, sino también a la innovación no técnica, en el sentido que la tecnología para fomentar el uso del agua reutilizada, por ejemplo, como en el caso de Granada, se encuentra disponible. Pero es necesario un replanteamiento de los modelos de gobernanza, o sea, quién hace cosas, cómo lo hacen y por qué. En el programa de gobernanza del agua, también dentro de la iniciativa de gobernanza del agua de la OCDE, hemos desarrollado 12 principios de gobernanza del agua que precisamente tienen como objetivo mejorar la gobernanza del agua, o sea, ir más allá de las dimensiones técnicas y analizar cómo la tecnología disponible, que se encuentra disponible, se puede desarrollar de manera eficaz, eficiente e inclusiva. Entonces, con todas las partes interesadas en una dimensión de responsabilidad compartida, así como es la economía circular. La economía circular no es solamente un papel para las ciudades en el sentido del gobierno local o en el sentido del gobierno regional. Es una responsabilidad compartida con las empresas, con los ciudadanos, con todo lo que tiene que ver con un sistema de producción y de consumo que puede ser más sostenible y más resiliente también en el futuro. Pero porque el potencial de la economía circular puede explotarse, se tiene que dar la condición económica, hablamos de economía circular como sistema económico y de gobernanza necesarias. Concluyo diciendo lo que hacemos nosotros en este programa de economía circular en ciudades en la OCDE. Trabajamos con las ciudades sobre 3 dimensiones principales: medir, aprender y compartir. Medir es importante porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, los responsables políticos necesitan información sólida a partir de la cual tomar decisiones. Eso no es tan fácil en ese concepto de economía circular, porque no hay una definición de economía circular. Pensáis cómo estamos midiendo la economía lineal.
es difícil. También es complejo medir la economía circular, sobre todo en una dimensión subnacional y local de las ciudades. El segundo punto con los cuales apoyamos el desarrollo de economía circular en ciudades es aprender. Para nosotros es importante saber que no hay una solución única para todas las ciudades. Estamos trabajando en Suecia, en Holanda, en España. Son todas ciudades muy distintas, pero con un objetivo común, lo de mejorar la situación medioambiental, económica y social a través de la economía circular. Con eso intento decir que no hay una necesidad de reinventar la rueda, pero aprender y desarrollar conocimiento nuevo, eso sí que es importante. Y el tercer punto es compartiendo las visiones y las acciones para crear consensos a varios niveles de gobierno. Me alegro mucho que aquí están representantes del gobierno local, de la Diputación y también del gobierno nacional para compartir esos objetivos común. He encontrado para concluir mi presentación una cita que me parece muy relevante de Einstein, que dice que el mundo, tal como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Yo creo que eso es un poquito el concepto de la economía circular. Creo también que es un momento muy relevante, es importante para las ciudades que pueden ser pioneras de ese cambio, de ese camino de la economía circular como eje estratégico de desarrollo sostenible. Muchas gracias.